Bueno, pues hoy tenemos la clase gratuita Análisis Dogmático del delito de privación ilegal de la libertad. La va a impartir la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Agradezco también a quienes nos apoyan compartiendo a través de redes sociales. Agradezco en lo personal a la maestra Lucero, que nos hace favor de compartir todos nuestros eventos, y a quienes llevan a sus muros todas las pláticas y todo lo que hacemos en Liceo Académico MX. Bueno, pues antes de iniciar rápidamente la plática, todavía están entrando compañeros, voy nada más a comentar lo siguiente eh, en relación a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Bueno, pues como muchos lo saben, rápido diré algo de su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene la maestría en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención honorífica, tiene la certificación en Justicia Penal para Adolescentes, la certificación en Justicia Penal para Adolescentes por parte del Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Cuenta con la maestría en Derecho Penal Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Estado de Chihuahua con mención honorífica. Fue escribiente adscrita a los juzgados civiles y penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Fue defensora pública especializada en justicia para adolescentes por concurso de oposición con cargo de coordinadora regional de la Unidad de Justicia Especializada para adolescentes del Instituto de la Defensoría Pública del Tribunal Superior del Estado de Chihuahua. Fue también jueza de control y de enjuiciamiento especializada en justicia para adolescentes por concurso de oposición. Actualmente ella es titular del despacho jurídico Pro Derecho. Bueno, pues agradezco a todos ustedes y sin más preámbulo, si la jueza ya abrió cámara, en este momento procedemos a que dicte ella su clase. Aquí está ya, querida Rosa. Bueno, mi querida Rosy, muy buenas tardes. Gracias eh, déjame, creo que ya te di, ya tienes el coanfitrión, ¿verdad? Gracias. Pues felicitar Hola, antes buenas. que nada, perdón, Perdón. nada más felicitar antes que nada, bueno, no felicitar, es mandar un cordial eh, saludo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, agradecer a todas las mujeres que en este momento se encuentran en plataforma Zoom, y sobre todo reitero mi agradecimiento a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán porque va a dictar esta conferencia gratuita a todas las damas que en este momento se encuentran en plataforma Zoom y a quienes comparten los eventos del Liceo Académico. Rosy, una disculpa, adelante, te dejo, es todo tuyo. Gracias, buenas tardes a todos. Pues como siempre, un placer pasar las tardes del lunes con ustedes. El día de hoy estaremos viendo una charla gratuita respecto al análisis del delito de privación ilegal de la libertad, para empezar el próximo lunes con delitos muy en particular y su análisis dogmático. Bueno, el día de hoy vamos a dar una pequeña muestra de lo que analizamos en cada una de las clases cuando hacemos este análisis de cada delito en particular. Y como les mencionaba, el día de hoy toca este delito de privación ilegal de la libertad. Y tenemos que el Código Penal de la Ciudad de México lo describe de la siguiente manera: al particular que prive a otro de su libertad sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o cualquier otra. Esta redacción que trae el Código de la Ciudad de México es muy similar y congruente con el resto de las entidades federativas. Se fijan, nos habla de un particular, sujeto activo, el particular que prive a otro de su libertad. Una disculpa. Sin embargo, nos deja muy claro que no tiene que tener el propósito de obtener un lucro o causar un daño o perjuicio. En el momento que este elemento subjetivo específico se llegue a acreditar dentro de la investigación que realice el agente del Ministerio Público, estaríamos hablando de una figura distinta, de una figura diversa, que sería pues el secuestro, o en caso de que sea privación por parte de particulares o autoridades.
Y el propio artículo nos reza cuáles las atenuantes y las agravantes, ¿verdad? Dice, si la privación de la libertad excede 24 horas, la pena de prisión incrementa un mes por cada día. Sin embargo, establece que si el agente lo libera de manera espontánea dentro de las 24 horas siguientes de la privación de la libertad, la pena será prevista a la mitad de los límites que nos trae la disposición. En el Código de la Ciudad de México trae una penalidad de 6 meses a 3 años. Y establece también que la pena de prisión va a aumentar en una mitad cuando esta privación se realice con violencia o bien si la víctima tiene una calidad específica. Recordemos que dentro de los sujetos activos y pasivos, en algunos tipos penales requiere una calidad específica. Si vemos la descripción del primer párrafo del numeral 160, no nos pide calidad para el sujeto pasivo. Sin embargo, si se tratara de un agravante, en este caso sí tendría que ser menor de edad, mayor de 60 años o por cualquier circunstancia que el sujeto pasivo esté en una desventaja. Es decir, cuando ocurra, ya sea en esta calidad de menor, de persona mayor de 60 años, cuando esté en el transporte público o bien aquellos transportes privados solicitados a través de plataformas tecnológicas. Respecto a esta agravante de aquellos que sean de transporte privado, no todas las entidades federativas lo establecen. Estamos tomando de base el Código Sustantivo de la Ciudad de México. No obstante, a esta similitud que tiene con el delito de secuestro, la finalidad del ilícito es diversa, pero sobre todo mucho menos perversa, por lo que el legislador tuvo la necesidad de graduar la penalidad de manera distinta. El secuestro y la privación ilegal de la libertad son dos delitos que coinciden en la privación de la libertad ambulatoria. Sin embargo, la finalidad de cada ilícito contemplada es lo que las distingue. En ambos, el bien jurídico es la libertad ambulatoria, en ambos está una penalidad, sin embargo, el elemento subjetivo, la intencionalidad del sujeto activo, es lo que diferencia este delito de privación ilegal de la libertad al delito de secuestro. En el delito de secuestro se requiere un elemento subjetivo específico, que es la obtención de un lucro o bien causar un daño o perjuicio a la víctima o a un tercero. No debemos que confundir, y lo hemos analizado de manera anterior cuando estudiamos el delito de secuestro, el tipo penal del secuestro, que inclusive no se requiere la materialización de la obtención de lucro, pero esto sí tiene que hacerse patente dentro de los elementos subjetivos al momento que el Ministerio Público acredita su hecho, este elemento subjetivo, porque radica en la diferencia con el delito en estudio. Y no solamente para la acreditación, sino también por la pena. Sabemos que el delito de secuestro pudiera llegar hasta los 60 años y en cambio esto va de 6 meses a 3 años según el Código de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué coincidencias tenemos? El bien jurídico tutelado, sin embargo, la finalidad, el fin último, elemento subjetivo específico es distinto. Si tiene la intención de la obtención de un lucro o causar un daño o perjuicio, entonces estaríamos hablando de otra descripción típica. Respecto a la clasificación de este delito, en cuanto al tipo, tenemos que es un delito de daño, que es de lesión, es un delito autónomo y por su formulación es amplio. ¿Por qué decimos que es amplio? Porque no nos establece cómo se tendría que llevar a cabo la privación ilegal de la libertad. Esta se puede acreditar de cualquier forma y puede llevarse a cabo de cualquier forma.
En cuanto a la clasificación del delito en sí, tenemos que tiene un elemento interno, que es el dolo. No este dolo específico que requiere el secuestro, pero sí tiene que tener el elemento interno doloso, es decir, que no atiende o no admite la imprudencia. Es de resultado material y por su duración es permanente. Por la conducta puede ser acción u omisión, aunque nos puede causar un poquito de problema la acreditación cuando se trata por omisión. Su persecución es de oficio en casi todos los tipos penales, perdón, en casi todas las legislaciones, y respecto a la materia puede ser clasificado del orden federal o del fuero común. La tipicidad de la conducta consiste en privar de la libertad a una persona. Pero para que sea típica, esta acción debe encajar perfectamente en la descripción legal. Hemos hablado mucho de tipicidad. Hemos dicho que la tipicidad es ese guante que queda a la medida. Perdón, es decir, esos hechos que escribe el Ministerio Público en sus enunciados fácticos tienen que encajar de manera perfecta en la descripción que hace el legislador en el tipo penal. ¿Y cómo lo vamos a probar en el proceso? Bueno, para que el juez determine que efectivamente hay tipicidad, el ministerio se tiene que allegar de una serie de actos de investigación, de datos de prueba o bien prueba u órganos de prueba en juicio oral. Comúnmente tenemos la testimonial o la declaración de la víctima, que esta nos va a revelar precisamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su privación. La pericial psicológica en este delito cobra una relevante importancia, ya que tendríamos que medir o al menos establecer si existe una afectación, pero no solo eso, sino si existe coherencia en el hecho. Recuerden que comúnmente en los delitos sexuales siempre decimos, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, pero lo que nos ha faltado entender es que si bien es cierto, tiene un valor preponderante, no tiene que ser única, tiene que ser acompañada o fortalecida de otros datos de la investigación que hagan coherente o verosímil el relato que hace la víctima. Y en este delito pues sucede lo mismo. ¿Y cuál es la herramienta, cuál es la prueba idónea o ideal para poder acreditar no solamente la afectación de la víctima, sino la coherencia en el relato? Es esta pericial psicológica. Y esta coherencia en el relato tiene que coincidir con ¿qué? Pues con el relato que hace no solamente la víctima, sino también los testigos o aquellos que tuvieron conocimiento del hecho delictuoso. También se ve robustecido con la evidencia material. ¿Qué vamos a tener como evidencia material en este tipo de delitos para acreditar? Pues comúnmente videos de cámara de seguridad, que indudablemente las ciudades están llenas ya de esto, los registros telefónicos, pero sobre todo la inspección del lugar donde estuvo retenida la persona. Esta inspección del lugar tiene que llevar coherencia respecto al relato de la víctima. Tiene que ser verosímil estas circunstancias o esta evidencia encontrada en el lugar en donde se realizó el hecho con la demás carga probatoria por parte del Ministerio Público. Entonces, solamente estaríamos hablando de tipicidad cuando se logra acreditar, pues, este verbo rector de privar de la libertad a una persona. Pero no nos quedamos solamente en eso. Tiene que existir el nexo de causalidad. Y este nexo de causalidad es un requisito
indispensable para acreditar la tipicidad. En este delito se debe que probar, se tiene que acreditar que la restricción de la libertad, que es el resultado, fue causada directamente por la acción del sujeto activo. Es decir, que esa conducta realizada por el sujeto activo tuvo ese resultado. Si la libertad de la persona se ve restringida por una causa ajena a la voluntad del imputado, no se puede configurar el delito. Y para poder establecer este nexo en el proceso penal, se tienen que analizar dos aspectos. El primero de ellos es una causalidad material. ¿Qué es esto de causalidad material? Pues es que físicamente la acción del autor sea la que genera la retención. Es decir, ¿qué acción realizó el sujeto activo? La encerró, lo amarró, le impidió el paso. ¿Qué hizo? Esta causalidad material tiene que ser evidenciada. Y ojo, si bien es cierto, también hemos escuchado que este estándar probatorio para la vinculación al proceso es mínimo. Ojo, es una falacia en ocasiones. No quiere decir que el Ministerio Público no tenga que acreditar esta causalidad material. Si bien ya hemos analizado que la Corte en la extinta primera sala nos regaló mucha jurisprudencia respecto de que no tenemos que acreditar para un dictado de auto de vinculación a proceso los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, sino solamente realizar un test de verificación y establecer si el hecho que narra el Ministerio Público se encuentra acreditado a través de datos de la investigación. Eso es lo que nos dijo la extinta primera sala. Nos dijo, sí, déjate a lo mejor de la acreditación plena de estos elementos. Esto es materia de juicio. Pero para poder establecer la existencia de este hecho, tiene que acreditar el Ministerio Público esta causalidad material. Nos tiene que dejar muy claro cuál es la acción del autor que llevó al resultado. Y esto es importante para poder realizar una imputación objetiva, porque si no tenemos esta causalidad material, difícilmente lograremos una imputación objetiva, que es que el resultado sea precisamente el riesgo que la ley busca evitar. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este tipo penal? La libertad ambulatoria. Pues esta acción realizada por el sujeto activo tiene que repercutir en este bien jurídico tutelado por el derecho penal. Esto quiere decir que se tendrá que acreditar que el autor haya creado un riesgo no permitido que se tradujo en la pérdida de la libertad de la víctima. Sin nexo causal no hay delito, ya que no se le podría atribuir el resultado al imputado. Por ejemplo, si una persona se queda encerrada accidentalmente por una falla en una cerradura sin que el sujeto activo haya intervenido, ¿estaríamos hablando de tipicidad? Difícilmente. ¿Por qué? Porque falta el nexo de causalidad. Si no realizó acciones tendientes para lograr el resultado, no podemos hablar de una imputación objetiva. Supongamos ustedes que estoy en un centro comercial y una persona se encuentra encerrada en un baño. Yo escucho que está tocando, sin embargo, yo traigo prisa y me retiro de los sanitarios. ¿Existe tipicidad en mi conducta?
¿Qué dicen? A ver, alcen sus manitas. Estaríamos ante la tipicidad de este delito. A ver, ¿quién tengo en pantalla? ¿Quién va a ser la víctima? No veo manitas alzadas, pero a ver, Urbano, adelante, Itzel. Apenas iba para allá. Déjame encontrarte. Adelante, Itzel. Qué gusto. ¿Me escucha, maestra? Claro que sí, Itzel. Buenas noches a todos. Bueno, es que apenas vengo llegando y medio alcancé a escuchar que puso el ejemplo de que si una persona se quedaba encerrada en el baño, ¿no? ¿Correcto? Sería, sería un hecho atípico, ¿Por qué, Itzel? porque al final de cuentas usted acaba de decir ahorita y acaba de hacer manifestación en el nexo causal. Es decir, de que al final de cuentas se necesitaría acreditar que la persona fue encerrada. Y usted acaba de hacer un verbo rector muy bonito y que dice que la persona se quedó encerrada. No es Exactamente. lo mismo encerrar que quedarse encerrada. Exactamente, ¿verdad? Por eso también hablamos de que solamente admite un actuar doloso, ¿verdad? O sea, yo, para que se acredite el tipo penal, yo tuve que haber realizado una acción en específica, ponerle un bote a la puerta, meter el seguro por dentro antes de que entrara, es decir, que yo sí haya desplegado alguna acción con la intención de que esa persona se quedara encerrada. Aún y cuando yo no me tomé el tiempo de avisar a mantenimiento, que no me tomé el tiempo de preguntar, ¿estás bien? No existe un nexo de causalidad de mi omisión hacia el resultado, que es la privación de la libertad. Excelente, Itzel. Cuando hablamos de elementos objetivos, hemos dicho que los elementos objetivos son aquellos que se pueden palpar, ¿no? Que se exteriorizan en el mundo físico. Y en este tipo penal tenemos un verbo rector, que es privar a otro de su libertad. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues demostrando que se impidió por cualquier medio. Por eso cuando hablábamos de la clasificación del tipo penal, decíamos que su formulación es amplio, porque por cualquier medio que la víctima, perdón, que a la víctima se le hiciera la restricción de su libertad de movimiento. Entonces, sí, tenemos que acreditar esta acción de privar. Hablábamos también de que el sujeto activo respecto al tipo penal sí nos hace una aclaración y tiene que ser un particular. Podemos establecer que existe una calidad de particular. Puede ser cualquier persona que no sea un servidor público, que no sea un funcionario público. Si fuera un servidor público, estaríamos hablando de otro tipo penal. Abuso de autoridad, desaparición forzada, infinidad de tipos penales que podríamos estar analizando. Entonces, el sujeto activo tiene que ser un particular. En cuanto a la calidad del sujeto pasivo, la redacción del primer párrafo del numeral 160 pareciera que es cualquier persona. La víctima, cualquier persona. Pero cuando hablamos de agravante, si vamos a agravar la pena, si vamos a establecer una extensión de agravante, entonces sí se requiere una calidad específica y esta calidad específica sí tiene que ser acreditada por el Ministerio Público. Si es menor de edad, si es mayor de 60, en algunos códigos de si es una mujer embarazada, si se dio en el, perdón, esto sí se tiene que acreditar, es decir, si exige una calidad específica. En cuanto al resultado, la restricción efectiva de la libertad ambulatoria de la persona. Tiene que haber un resultado material, que es la privación de la libertad. Y hablábamos también del nexo causal.
Se tiene que acreditar que la restricción de la libertad fue consecuencia directa de la acción del sujeto activo. Si se rompe este nexo de causalidad, estaríamos ante una conducta atípica. Respecto al elemento normativo, ¿qué son los elementos normativos? Son aquellos que requieren una interpretación, que puede ser jurídica, cultural, y respecto a este elemento normativo se prevé la ilegalidad. Esta privación debe ser ilegal. ¿Cuáles son los ejemplos que comúnmente llegamos a ver? El encierro forzado, encerrar a una persona en su habitación, en una casa, en un auto, impedirle la salida. Ojo, si tiene la intención de dañarla a ella o a un tercero, nos encontramos ante otro tipo penal. Otro ejemplo podría ser la retención laboral. Un jefe ordena a los elementos de seguridad que no dejen salir al empleado, aun y cuando ha terminado su jornada de trabajo, porque quiere que trabaje horas extras de manera obligatoria, porque cree que se está llevando algún documento, porque ya tiene cierta incertidumbre respecto a este empleado. Si no existe causa legítima, estaríamos ante la privación ilegal. Los traslados forzosos, y ojo, esto recientemente se ha traído a los foros jurídicos este ejemplo: llevar a una persona a un centro de rehabilitación o a otro lugar en contra de su voluntad. ¿Cuántas veces en la actualidad todavía vemos por ahí en TikTok la patrulla no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, en el que, pues, en aras de ayudar a gente con adicciones, las anexan o las meten a centros de rehabilitación en contra de su libertad? Hasta hace poco se creía que era en aras de un bien mayor, la salud, cuando son hijos menores en ejercicio de la patria potestad, pero si esta es de forma ilegal, estaríamos hablando de que se acredita esta descripción típica. Otra de ellos es la retención de deudas. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes que aquel paciente que estuvo interno en un sanatorio, en un nosocomio, que le dan la atención médica y que resulta que cuando lo van a dar de alta, se puede apreciar que ya la deuda en gastos hospitalarios, medicación, intervenciones quirúrgicas, asciende a 3, 4 millones de pesos? Y en ese momento el paciente no tiene forma de cubrir esos gastos. Y en ocasiones se ha sabido que ese hospital retiene al paciente, al menos hasta que se asegure la cantidad adeudada. Estos son los ejemplos más típicos que vemos de privación ilegal de la libertad. Para acreditar este elemento normativo, que es la ilegalidad, se debe que realizar pues una valoración jurídica que confirme que la privación de la libertad es contraria a derecho. A diferencia de los hechos físicos, este elemento se acredita demostrando la ausencia de una causa de justificación. Si la razón por la cual el sujeto activo llevó a cabo esa privación de la libertad no está amparada por el derecho, por una causa legítima, estaríamos hablando que se puede acreditar este elemento normativo. ¿Y cómo acreditamos este elemento normativo? Bueno, primero tendríamos que analizar la inexistencia de una facultad legal. Se debe que comprobar que el sujeto activo no tenía derecho alguno para retener a la persona.
Por ejemplo, demostrar que no se trataba del ejercicio de la patria potestad, obviamente dentro de los límites legales, o derecho de retención permitido. Supongamos que es la mamá que no quiere que el hijo salga de noche y le mete llave a su cuarto y le impide la salida. Tendríamos que estar analizando si no se está extralimitando en las facultades de ejercicio de su patria potestad. Otro de ellos es la ausencia de flagrancia. Si el acusado argumenta que detuvo a la víctima porque estaba cometiendo un delito, una detención ciudadana, supongamos que el sujeto activo ve correr a una persona con un bolso y una señora gritando, perdón, le da alcance, lo taclea y le limita su libertad ambulatoria porque considera que se estaba cometiendo un ilícito, un robo. Incluso consideró que estaba en plena flagrancia. En este caso, bueno, pues se tiene que acreditar evidentemente que sí estaba actuando bajo una detención ciudadana y que el particular inmediatamente lo entregó a la autoridad o que le habló a la policía para poder decir que no contraría el derecho. Otro de ellos es la falta de consentimiento. Se acredita que la víctima no otorgó su voluntad de forma libre para permanecer en ese lugar o en ese estado. Si ya hay engaño, si hay coacción, entonces tendríamos que entender que el consentimiento es nulo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, si no media consentimiento de la víctima, estaríamos hablando que no es una acción amparada por derecho, estaríamos ante la hipótesis que describe el tipo penal. Y otra es hacer un contraste con la norma. El juzgador va a comparar la acción realizada con lo que permite la Constitución y el Código Penal. Si la conducta no encaja las excepciones de la ley, como en el caso del arresto ciudadano justificado, entonces se tiene por acreditado el elemento normativo de ilegalidad. Entonces, si se fijan en este elemento normativo e ilegal, vamos más allá de una simple enunciación de que se hizo una privación ilegal, que aquí la carguita se vuelve más extrema al tener que acreditar que no se actuó bajo una circunstancia amparada a derecho, que no existía facultad legal, que no había flagrancia, que no se dio el consentimiento por parte de la víctima. Y cuando hablamos de esta parte de ilegalidad, en la pantalla tienen ustedes un ejemplo. Quiero que lo vean, que lo mediten unos minutos y entremos al análisis si efectivamente se acreditan los elementos de los cuales hemos estado hablando. Un guardia de seguridad privada detiene a un cliente dentro de una tienda porque le pareció sospechoso. Lo encierra en una oficina durante 2 horas. Lo registra. No le encuentra nada y lo deja ir sin llamar a la policía. Adelante, Eduardo. Gracias, señoría. ¿Me escucha? Perfectamente, Eduardo. Muy amable. Señoría, en este tiempo que usted refiere, bueno, que se refleja aquí, en vez de 2 horas que fueran 30 minutos o 40 minutos, ¿opera la misma tipicidad? Sí. Sí. Perfecto. Sí, O sea, lo que pasa es que la descripción del tipo penal solamente dice, si ya te pasas de 24 horas, te empiezo a contar la penalidad de manera distinta. Pero la privación de libertad puede ser minutos,
hasta días, meses o años. ¿Sí? Muy bien, señoría, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Volvamos al ejemplo. Un valiente que me diga si hay delito, no hay delito, ¿por qué? ¿Qué se acredita, qué no acreditamos? Itzel. Hola, maestra Rosy, yo otra vez de nuevo. Adelante. Mire, para mí, en el ejemplo que usted está haciendo mención en cuanto al guardia de seguridad que priva o detiene a un cliente dentro de la tienda, siento que sí, en su momento sí hay un delito, ¿Por qué? pero porque hay una retención. En la ley, nuestra Carta Magna nos habla de una retención y de una detención, pero eso nos los habla en cuanto a la figura del Ministerio Público. Claro. Sin embargo, el guardia de seguridad tuvo que haber puesto a disposición de forma inmediata a una autoridad y ahí en su momento pues se le iba a revisar o antes de haber realizado esta acción, porque es una acción de molestia, pues tuvo que haber, más allá de que si lo vio sospechoso, pues no, es como si, ahí va caminando y se veía medio sospechoso y traía droga, no, pues no, es el mismo supuesto. Yo le veo el mismo supuesto de que no nada más por ser sospechoso se vaya a decir de que es algún delincuente o esté cometiendo algún delito en el momento. Para mí, no, para mí sí hay delito. Correcto. A ver, perfecto, Itzel. Entonces aquí tenemos el sujeto activo es ¿quién? El guardia de seguridad privada. Así es. Correcto. Que entra dentro de la hipótesis de que es un particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego dice que prive a otra persona de la libertad. En este caso, es este cliente al Cliente. parecer sospechoso. Y que existe un resultado material que es que dice, lo encierra en una oficina durante 2 horas. Ahora. Y nos vamos al elemento normativo, que el que decimos que sea ilegal. Y tú me dices, Itzel, que hasta este momento, como está el ejemplo, no se encuentra amparado de una causa legítima, ¿es correcto? Bien. A ver, gracias, Itzel. ¿Quién piensa de manera diversa o quién quiere aquí participar y hacerme el análisis de este ejemplo? A ver, no tengo víctimas, Manuel, aquí en la pantalla, a ver. Me gusta levantar su mano. A ver, ahí Aquí está. está, Fernando. Ver, Adelante, Fernando, un gusto. que no hay delito, toda vez que no, el guardia de seguridad privada tiene una calidad de garante de salvaguardar los bienes de la empresa. No es cualquier ciudadano. Y este tiene la calidad de garante derivada de un contrato. Entonces, Gracias. gracias. Entonces, Fernando, tú dices, no hay delito por esta calidad. Ahora sí que del sujeto activo de garante, es decir, actuó dentro de sus facultades o funciones. Es lo que nos quieres decir, ¿verdad? Armando. Buenas noches, buenas Hola, Armando, noches. buenas noches. Yo considero que sí hay delito porque solamente con el elemento de parecer sospechoso no cumpliría con esa garantía de ser guardia de seguridad y que a diestra y siniestra pudiera él detener a una persona o privarla de su libertad por minutos u horas. Eh, si existiera algún otro elemento en el sentido de que hubiera existido, por ejemplo, un robo y derivado de ese robo, esa sustracción de algún bien de ese lugar, hubiera alguna relación de que entraron juntos o había como un tipo de de conjetura para que pudiera darse esa situación, pues estaría
de alguna manera habría un elemento que pudiera existir para que pudiera darse excluyente. Pero si no es así, sí está incurriendo en un delito. Gracias, Armando. Entonces, hasta ahorita tenemos a Armando y Excel que dicen que sí se acredita el tipo penal. Y por ahí el compañero que antecedió a Armando dice, no existe delito porque había una calidad de garante. Julio. Adelante, Julio. Muy buenas noches a todos, en especial a usted. Buenas noches, gracias. Sí hay delito, porque toda privación de libertad sin un acto justificado no puede llegar simplemente por el simple hecho de la detención sin un objeto o prenda de hurto, sin la evidencia fundamental, es un delito, aún cuando él sea un guardia de seguridad. En sus funciones y protocolos debe haber una situación bien definida de cómo debe llevar a cabo las cosas, y si no, en este caso, a veces las personas actúan por propia voluntad. Claro. Entonces, correcto, gracias. Entonces nos tendríamos que regresar. A ver, Fernando, adelante. Adelante, Fernando. Defiendo mi postura. Ok, tú sigues diciendo que sí hay, que no hay delito, ¿correcto? Al conducirse el sujeto activo, sí, en la causalidad, considerando que la causalidad tiene dos figuras para generar la imputación objetiva. Crear un riesgo no permitido. Ese es uno. Ajá. Otro, conducirse dentro de ese riesgo permitido. Yo considero que él se condujo dentro de ese riesgo permitido, no incrementó el riesgo permitido. Bien, muy interesante, Fernando, efectivamente. O sea, coincide en que su actuar está dentro de los límites del riesgo permitido propio de sus funciones. Pero voy a escuchar a David. Adelante, David. Hola, buenas tardes, Buenas su tardes, David. señoría. Buenas noches a todos. Yo quisiera hacer un análisis respecto del elemento del cual se pudiera ser su aspecto negativo del delito. Para mí hay delito, evidentemente. Así sea un segundo, al momento de no acreditarse esa causa de licitud en la privación de la libertad, pues evidentemente hay un delito, ¿no? La estuvo reteniendo y no acreditó de alguna manera esa causa de licitud. Sin embargo, yo quisiera preguntarle y someter a su consideración. Estamos hablando que su conducta fue privar, ahí ya se está ubicando en el primer elemento. Privó de la libertad a una persona, la aisló durante 2 horas. Creo que es un delito de consumación inmediata, por lo que estoy Claro. escuchando. Sí, Es es un decir, delito de consumación instantánea, pero de efectos instantánea, permanentes. Tenemos que hacer esa distinción. instantánea de efectos permanentes. Muy interesante, Ujú. porque, porque con un minuto ya puede estar la persona privada, estuvo un minuto privada de su libertad y pues ya se consuma el delito, ¿no? Pero Ujú. aquí la pregunta es entonces, si hubiera habido una causa de licitud en la cual la señora o la persona que estaba detenida sí trajera objetos, materia del hurto, del robo, del apoderamiento, vamos a pensar en una tienda de departamental, de conveniencia, de lo que sea. Ujú. Estaríamos diciendo que el aspecto negativo sería entonces el cumplimiento de un deber. Podría ser así, o podríamos decir que afectaría, digamos, o sea, habría una causa de justificación, evidentemente. Sí, habría una causa de justificación, quiero pensar. Digo, estoy Existiría esta pensando al revés. facultad legal
¿no? O que estuviera dentro de las causas de justificación, sería que el cumplimiento de un deber existe una facultad legal propia de sus funciones. Si bien es cierto, es un agente de seguridad privado, como decía ahorita el compañero, ¿no? Si es garante, si tiene la función de evitar la pérdida patrimonial de la tienda. Pero aquí, David, lo interesante es lo que tú acabas de reflejar, ¿no? Tiene que haber una causa de licitud, ¿no? Dices tú, ay, no sé si se congeló David o yo los dejé de verse en movimiento. Dice David, distinto es si le encontrara evidencia del hurto. Si existiera evidencia del hurto, ¿cuál sería el protocolo de ese agente de seguridad? Perdón, creo que Así te me fuiste, David. Por ahí yo creo como que tienes problemitas de conexión porque te me congelas. Aquí a lo que hace referencia David es que es precisamente sí, esta se me movió el causa. internet, perdón. Sí, sí, David. Sí, sí. Lo que comentaba es que efectivamente lo toral de tu argumento es la licitud y ilicitud del actuar del agente de seguridad, si está bajo un debido actuar a razón de este cumplimiento de un deber. Y tú agregas todavía algo muy importante, si existe evidencia del hurto, los protocolos cuáles tuvieran que hacer, ponerlo a disposición de quién, de la policía, de lo que ustedes quieran, ¿no? De vialidad, el que sea que pudiera ser la detención formal. Es decir, que tiene que ser por una autoridad. Escucho, Eduardo. Gracias, señoría. Coincido con el compañero David porque efectivamente si hubiera habido localizado el objeto en materia del hurto, pues inmediatamente ellos ya ve que ocupan radio, radia inmediatamente al gerente en cuestión de segundos, interviene y de ahí solicitan poner a disposición del Ministerio Público a la persona, pero en el caso que nos ocupa, no nada más por sospechas va a estar deteniendo o sospechando de cualquier persona que después le va a parecer juego o gracia o atribuciones de abuso y como consecuencia, si no se localizó nada a la persona encerrada por lo menos 1 o 2 minutos, me parece que sí es el acto consumado del delito de privación ilegal de la libertad, señoría. Es cuanto. Gracias. Bueno, para cerrar este ejemplo, coincido con los compañeros en que sí se da el delito. ¿Por qué? Porque efectivamente existe una retención o detención. El ejemplo dice, el guardia de seguridad detiene a un cliente dentro de la tienda. Es decir, el bien jurídico tutelado, que es la libertad ambulatoria, se ve restringida. El guardia de seguridad lo detiene. Viene otra parte del ejemplo, lo encierra en una oficina. Quiero pensar que el encerrar es una acción tendiente a qué? A no dejarlo salir, a no retirarse del lugar en el que se encuentre. Viene la temporalidad, 2 horas. Aquí coincido con los compañeros y sí quiero dejar muy claro, es un delito de consumación instantánea, porque en un solo momento se agotan los elementos del tipo penal, pero sus efectos son permanentes y dentro de la permanencia vamos de minutos, horas, días o meses, ¿sí? Pero se consuma de manera instantánea. ¿En qué momento se consuma? En el momento en que el sujeto activo actualiza el verbo rector de privar de manera ilegal a una persona. El ejemplo sigue rezando, un segundo, Itzelito, sigue rezando, lo registra, 2 horas después lo registra y al no encontrarle nada, lo deja ir sin llamar a la policía. Al menos cuando hablamos de la ilegalidad, no tiene que estar amparada bajo una causa de justificación. El cumplimiento de un deber, aunque coincido con el compañero que dice, bueno, este agente privado
de seguridad privada sí tiene un efecto o una calidad de garante. Pero aquí lo que vamos a encontrar es que aún y al no encontrarle nada robado, dice, lo deja ir. Y decía algo también el compañero, ¿no? No hubo comunicación ni con el gerente, ni con policía para que al menos hiciera el registro. ¿El registro de qué? De la persona. ¿El registro de qué? Pues de una constancia de hechos que amparara el actuar de este guardia de seguridad. Como el ejemplo no nos dice, más allá de que lo detiene y lo encierra en una oficina durante 2 horas y al no encontrarle nada, lo deja ir sin llamar a la policía. Creo que se reúnen todos y cada uno de los elementos del tipo penal que estamos analizando. Sujeto activo, el guardia de seguridad; sujeto pasivo, el cliente de la tienda; elemento objetivo, la detención y encierro en una oficina; y por último, la ilicitud. Este agente, este sujeto activo, no estaba amparado bajo ninguna causa de justificación, ¿sí? Ahora vamos a este elemento subjetivo que nos lo va a diferenciar de otros tipos penales. Pero antes, Itzel, adelante. Maestra, yo siempre he tenido una duda, y por más que lo estudie y por más que lo intento masticar, no me pasa. Cuando ustedes hablan de efectos instantáneos, Sí. perdón, que es instantáneo, pero con efectos permanentes, y en el ejemplo que usted puso, a mí me enreda mucho porque el efecto en el ejemplo pues no fue permanente, nada más fueron 2 horas. Y es ahí donde a mí me entra como como que no me queda muy claro. ¿Por qué permanente? Ok, en segundo. Gracias, maestra. Los códigos penales establecen las formas de consumación de los delitos, ¿sí? Las formas de consumación se clasifican generalmente instantáneos, porque se agotan de forma inmediata; permanente, que el daño se prolonga en el tiempo; y continuada, perdón, que son varias acciones que se realizan con un solo propósito, ¿sí? Los códigos penales te dicen de consumación instantánea, de consumación continua y permanente. Cuando hablamos de que este es un delito de consumación instantánea, es que los delitos para consumarse se tienen que agotar las acciones que describe el tipo penal, ¿sí? Por ejemplo, en este es privar de la libertad. En el momento en que el sujeto activo lo retiene, lo encierra, lo encajuela, lo deja dentro del baño, en ese momento está agotando la acción. Ahora sí que el núcleo o el verbo rector del tipo penal, que es detener. Cuando hablo de efectos permanentes, como sucede en el secuestro, cuando existe esa privación ilegal de la libertad y le dicen, esto es un secuestro, ahora sí te chingaste, ahora sí voy a hablar a tu familiar para que haga patente el elemento subjetivo. En ese momento se agota el tipo penal, aunque dure detenido 2, 3 meses, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el robo hormiga, no sé si estás familiarizada con esa figura, Itzel. El robo hormiga es que yo soy una empleada de una tienda y cada que hago corte de caja, me llevo 200 pesos. Me llevo 300 pesos. O cada vez que hago inventario, me llevo un uniforme o me llevo una bolsa. En este caso es de consumación continuada. ¿Por qué? Porque varias acciones
se realizan con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Obtener un lucro o bien causar un detrimento en el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué me refiero que es un delito de consumación instantánea? Porque en el momento que realizas el verbo rector de privar, consumas, ¿sí? Aunque dure 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, un día, un mes, un año, ¿sí? Los efectos quedan suspendidos en el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia cuando hablamos de estos delitos con efectos permanentes, ¿sí? Es la privación de la libertad la privación forzada. ¿Qué sucede? ¿En qué momento se agota? En que una autoridad detiene a una persona y no se sabe su paradero. ¿Se consumó? Sí, pero tiene efectos permanentes porque entonces, Itzel, si no diferenciamos estos efectos permanentes, nos metemos en un problemón. La tentativa, por ejemplo, en este delito, puede ser tentado. Pregunta. ¿Cabe la tentativa? Yo creo que no. A ver, bien, Itzel. A ver, otro compañero que nos, o compañera que nos indique si cabe la tentativa en este delito. A ver, una manita alzada. ¿Qué es la tentativa? David. Déjame encontrarte, David. Aquí estás. Adelante, David. Bueno, primero que nada hay que entender que se trata de un delito que exige que exige dolo para poder llevar a cabo la integración de los elementos del delito mismo, ¿no? No es un delito que admita culpa. Sin Correcto. embargo, yo creo que si el autor realiza todos los actos necesarios para impedir la libertad o la libertad deambulatoria de una persona, la amarró, puso una cadena, pero por algún acto ajeno a a su voluntad no se llevó a cabo este, el propósito y la víctima avienta la puerta y la puerta está abierta, se queda en grado de tentativa. Podría ser, esa sería una probable postura, pero también pudiera ser que al momento de que él pone la cadena, en ese momento ya la estaría privando de la libertad. Sí, aquí la víctima, entonces, pues como que tengo ahí el pensamiento un poco, vamos a decirlo así, eh, Confuso. no confuso, sino está ahí, se me fue ahorita la palabra. Sí tengo las dos opiniones, vamos a decirlo así. Por un lado tengo a la persona, de hecho, nosotros tuvimos un asunto parecido donde efectivamente ponen la cadena, ahí sí se consumó todo. Curiosamente, la fiscalía no judicializó por privación de la libertad, pero sí judicializó por violencia familiar, porque había una relación de familiaridad y el medio comisivo a través del cual se dio la violencia familiar fue porque la privó de la libertad. Entonces, judicializa por violencia familiar. Por eso ahorita me acordé de la cadena, porque él la priva de la libertad con una cadena y un candado, ¿no? Entonces, creo que tengo esa dicotomía, es decir, Dicotomía, por un correcto. lado pienso que pudiera consumarse en el momento que pone la cadena, pero por otro lado pienso que si lleva todos los actos ejecutivos, pero por alguna razón ajena a él, como es
que fallara el candado no se consuma, pues pudiéramos estar en un grado de tentativa, a lo mejor, no lo sé. Ahí sí me gustaría saber su opinión, ¿no? Gracias. Gracias. Escuchamos a Eduardo y ahorita dilucidamos eso. Adelante, Eduardo. Gracias, señoría. Pudiera ser cuando en la calle, ya a ciertas horas de la noche, 9, 10, un sujeto, el sujeto activo, intercepta a una dama que sale de su trabajo, la conduce a un callejón forzosamente, va a intentar, consumar el delito de violación, la medio desnuda y empiezan a forcejear. En esos momentos pasan unos transeúntes o pasa una patrulla, se da cuenta el sujeto activo, suspende la conducta, se retira y pudiera haber sido tentativa, alguna tentativa en este caso, Bueno, y ya creo, no se consumó el delito. Ujú. sí, estaríamos hablando muy en específico de la privación de la ilegal de la libertad con fines sexuales, ¿no? Sí, Estaría más o menos así. Miren, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a la definición de lo que es la tentativa existe cuando se inician los actos de ejecución, en este caso para privar de la libertad. Pero el resultado, es decir, la detención, la privación en sí per se, no se materializa por causas externas. Tenemos el ejemplo que nos dio David, dice, yo realizo todos los actos idóneos, la meto al cuarto, le cierro la puerta, le pongo el candado y me retiro inmediatamente. Y en eso la víctima, con el primer golpe, pues abre la puerta porque el candado no servía. Creo que ahí, David, estaríamos hablando de una tentativa acabada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se realizan todos los actos tendientes a la privación de la libertad, pero no se logra. Es decir, si te fijas el bien jurídico en sí de la privación, el verbo rector privar no se da, porque ya con el primer golpe abre la puerta. Es decir, sigue teniendo esta libertad ambulatoria. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se realizaron todos los actos tendientes para privar de la libertad. Puso un candado, el candado no sirvió por causas ajenas, no se llevó a cabo la privación, nunca estuvo en riesgo sí, pero digo, nunca se materializó la limitación de la libertad ambulatoria. En el ejemplo que nos pone Eduardo, dice, empieza en un callejón, la toma, la lleva al oscuro, le empieza a quitar la ropa y por causas ajenas, un tercero deja a la víctima ahí y se va. Esto sigue siendo una tentativa también. ¿Por qué? Porque el sujeto también realiza todos los actos tendientes a la ejecución del verbo rector. ¿Sí? Incluso todavía en el ejemplo de compañero Eduardo, tendríamos que ver las circunstancias, exactamente las circunstancias de tiempo y de modo y de lugar. ¿Por qué? Porque me da un tinte, Eduardo, de que sí se puede llegar a consumar, la retuvo, empezó a hacer incluso actos de índole sexual, es decir, en ese momento pudiéramos entender que si hay consumación, quizá me perdí un tantito en el ejemplo de las causas externas por las cuales no se consumó. ¿Me las recuerdas, Eduardo? pasaba por ahí un tercero, alguna patrulla, se percató el sujeto activo, dejó a la dama semidesnuda y ya no consumó el acto, la conducta. Ujú. Ok, pero si aquí en el ejemplo de Eduardo, ¿qué es lo que no consumó en realidad? El acto sexual. El acto sexual, ¿sí? Ujú. O sea, la retención o la privación momentánea de la libertad, creo que sí se da. Sí, Entonces, en mi opinión, es consumado para el delito de privación ilegal de la libertad. ¿Sí? Porque cierto. digo, lo que no se consumó fue el abuso sexual o la agresión sexual. Gina, Sí. adelante. Este, su señoría, un gusto saludarla nuevamente. Como Eh, siempre, Gina, un placer escucharte. qué linda, igualmente. Yo considero que en el ejemplo que pone el compañerito, eh,
hay tentativa del abuso sexual o de la violación, pero la privación se da en el instante en que la toma, la retiene, no la deja ir y ya posteriormente la lleva al terreno baldío y demás. O sea, en el Correcto. momento en que estoy evitando que esa persona, que yo la estoy reteniendo, se comete la privación. Sí, gracias, Es parte Jim. Coincido, es lo que le trataba de explicar a Eduardo, ¿no? Creo que respecto a la privación, sí es consumado, porque sí ahora sí que le limita su libertad ambulatoria. No se pudo zafar, no pudo correr, al contrario, empezó a hacer actos tendientes a la agresión sexual, decía Eduardo, la empezó a tratar de desvestir. Entonces creo que en ese caso sí es consumado. ¿Cuál sería el típico ejemplo de una tentativa en el delito de privación ilegal de la libertad? Cuando un sujeto va a realizar todos los actos encaminados de restringir la libertad, por decir, intenta subir a una persona a un vehículo y la víctima se resiste de tal forma que el sujeto activo dijo, ay, no, esta no era tan fácil, y se va. El ejemplo típico de una tentativa, en este caso de privación ilegal de la libertad. La verdad es que en la actualidad, quiero ser muy sincera, nunca he escuchado una formulación en grado tentado. El de David efectivamente me ejemplifica de manera exacta una tentativa acabada. Sin embargo, fíjate, la línea es tan delgada, David, entre la tentativa y la consumación que el Ministerio Público, dado a esa relación o convivencia, decidirse por violencia familiar. No solamente creo que fue la línea de la relación de hecho de derecho, es esta línea tan fina de la consumación del delito de privación ilegal de la libertad. Lo tomó como medio comisivo para la violencia familiar, porque creo que la línea es difícil en la acreditación de estos elementos de si se consumó, o sea, si hubo una tentativa acabada y si realmente fue por una causa externa, que te digo que el ejemplo que das creo que lo visualiza muy bien, pero creo que como siempre los ministerios públicos le ponen todos los huevos de la gallina en una canasta, ¿no? Y era muy viable la violencia familiar. Bueno, entonces vamos a pasar este elemento subjetivo. ¿Qué es el elemento subjetivo? Bueno, pues sabemos que se refiere al estado mental, la capacidad de querer de realizar la conducta. ¿Cómo se acredita este dolo? Cuando el autor tiene conocimiento de lo que quiere hacer, quiero privar de la libertad y sé que esto es un delito y tengo la voluntad de hacerlo, a sabiendas, obviamente, que es ilegal. De esa forma, en esta descripción típica se acredita el dolo. Pero ojo, recuerden, si hay un elemento subjetivo específico, si quiero cobrar un lucro, si quiero causarle un daño, si quiero consumar una violación, entonces estaríamos hablando de una reclasificación del delito. Aquí es el de la privación, sin tener ahora sí que un fin específico más que el de privar de la libertad. Por eso es que no vemos tantos, compañeros, tantos casos de privación. ¿Cómo acreditamos el elemento subjetivo? Este dolo, esta intención, pues digo, lo más fácil es la confesión, pero no siempre la tenemos, ¿no? Entonces, esta se va a inferir a través de prueba indirecta o indiciaria, que demuestren que el sujeto activo sabía que lo que hacía era ilegal y aún así aceptó el resultado. ¿Cómo lo acreditamos? Y ahorita David dilucidó muy bien en el ejemplo del candado. Con prueba indiciaria, el juez va a analizar las condiciones del hecho para poder deducir la intención. ¿Por qué se fueron por violencia familiar? Bueno, porque había una relación de hecho, porque lo tomó
como medio comisivo. ¿Por qué? Porque para poder establecer el dolo en este delito tenemos que ver cuáles eran los actos preparatorios. Si el sujeto compró el candado, compró cuerdas, estuvo acechando a la víctima, es decir, que tendría que el Ministerio Público acreditar acciones previas, la voluntad previa de quererlo hacer. Y también debe que tomar en cuenta los medios empleados, el uso de candados, amenazas, armas, uso de la fuerza física, donde se haga evidente o se revele de manera inequívoca que lo que trataba el sujeto activo era impedir el movimiento, la libertad ambulatoria de la víctima, ¿sí? Entonces, comúnmente para el elemento subjetivo no vamos a tener prueba directa, les digo, a menos que venga el autor del delito y diga, sí, lo que quería era privarla de la libertad porque está bien bonita y la quería ver todos los días. Difícilmente vamos a encontrar una confesión de esa naturaleza y todavía que bajo las circunstancias que se ve que ni se pueda valorar, ¿no? Entonces tiene que ser hacia prueba o se debe que acreditar con prueba indirecta o indiciaria. Y aquí, ¿qué se toman en cuenta? Actos preparatorios y medios empleados. Eso nos va a revelar la intencionalidad del sujeto activo. Y por último, vamos a pasar a las causas de justificación. Y la primera de ellas es el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, como ahorita lo mencionábamos en el caso del policía, ¿no? El arresto ciudadano, que es el fundamento del artículo 16 constitucional y 160, y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cumplimiento de un deber aplica principalmente a policías y agentes de investigación cuando la privación de la libertad se encuentra justificada, hay una orden de aprehensión en caso urgente o se está dando cumplimiento a un mandato judicial legalmente expedido. El estado de necesidad ocurre cuando se priva de la libertad a alguien para evitar un mal mayor real e inminente. Este ejemplo quiero que lo analicemos y me digan si llega a la causa de justificación o no. Encerrar a una persona que está sufriendo un brote psicótico, violento, para evitar que se lance por un balcón o dañe a terceros, mientras llega la ayuda médica. El ejemplo dice, se pretende proteger la vida por encima de la libertad ambulatoria de manera momentánea. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Me alcanza para el estado de necesidad justificante o no? A ver, Itzel me mueve la cabecita y me dice que sí. También David, a ver, Eduardo, te escucho. Gracias, señoría. Efectivamente, sí alcanza para llevar a cabo esta conducta. Y así evitar un riesgo mayor, ya sea en contra de familiares que se encuentran en ese domicilio por parte de la persona afectada, o bien causándose ella misma un suicidio. Entonces, me parece que sí se cumple con esa causa de justificación. Esta justificación que estoy leyendo, Sí, por el momento es todo, señoría. Sí. Gracias. Bueno, y quiero encontrar entonces la diferencia, Eduardo, Itzel, David, los que me movían la cabecita, porque aquí se puede acreditar el estado de necesidad y porque ese joven que está perdido en las drogas, que si sé que si se mete una línea más, se inyecta una jeringa más de heroína, va a morir. Porque en ese caso se acredita la privación de aquellos que van por él en contra de su voluntad. Quiero que logremos dilucidar, porque en este ejemplo en el que la persona está en un brote psicótico que se amenaza no amenaza, intentó lanzarse al balcón y está
ahora sí que pateando, agrediendo a todos los de su familia. La familia lo que hace es la encierro en lo que llega el psiquiatra o el médico, porque aquí sí hay un estado justificante, sí existe una causa de justificación. ¿Y por qué en el ejemplo de este joven que yo sé que si se mete otra línea se va a morir? Porque ahí no, porque no hay estado de necesidad, que no estoy sacrificando también la libertad ambulatoria por un bien mayor que es la vida. A ver, quiero escucharlos, Armando. Sí, yo consideraría que en estos casos, cuando existe un antecedente como el hecho de que sea una persona que consuma drogas o alcohol, ¿no? También que es una droga, pero se divide en ese aspecto, ¿no? Entonces, puede darse en ese momento cuando está consumiendo o puede darse también en el momento en que está la abstención, ¿no? O sea, su estado mental transitorio no es el correcto en ese momento. Y muchas veces habrá puntos de vista a favor y en contra que se da en los anexos o en las clínicas de recuperación, donde la necesidad de que estén privados de su libertad es precisamente por esa razón, por el hecho de que están en un estado transitorio alterado mental que hace que el que estuvieran fuera pudiera ser más perjudicial para ellos. ¿Es cuánto? Gracias, Armando. Itzel. Bueno, es que yo parto de un análisis. El bien jurídico tutelado, pues es la vida. Y usted en el ejemplo que nos está haciendo mención en cuanto a la persona que se quería aventar del balcón, para mí se me hace como que una persona incapaz, en la cual al final de cuentas, cuando nos hablamos y nos vamos al Código Civil, que nos hablan de personas incapaces, son personas que tienen a un tutor o que tienen a una persona que los representa legalmente. Entonces, al final de cuentas, en el punto fino, en el otro ejemplo que usted hace mención, en cuanto a una persona drogadicta o en un estado mal, por cuestiones de alcoholismo y droga, al final de cuentas esas personas no se les denomina incapaces, sino es por su consumo. Entonces, siempre cuando hay un punto fino cuando vas al anexo y te dicen que tienes que firmar de conformidad de que tú te quieres internar. Y muchas personas pues firman eh, a su ruego o firman porque dicen, no, él no quiere, pero yo soy tu familiar y yo te estoy diciendo que lo tienes que internar. Siento más que nada el punto fino en esto, en el estado de necesidad y en cuanto a la excluyente o la necesidad de justificación, siento más que nada es al momento de declararlos incapaces, maestra. Muy bien. Creo que coincido, o sea, de la forma que nos lo explicó, Itzel está muy bien argumentado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el ejemplo que tenemos en pantalla, este brote psicótico sí deja, en este caso, digámosle, a la víctima en un episodio transitorio en la que no tiene su capacidad completita, ¿no? En el cual sí existe la necesidad de protegerla, si quieren, de sí misma, porque no está ahora sí que en cabalidad, ¿no? Independientemente que sea inimputable o no, porque a lo mejor a mí me puede dar un brote psicótico y no soy incapaz, no soy inimputable, pero me puede dar un trastorno de estrés tan grande que yo quiera salir a la calle y que me atropellen, ¿no? Entonces, no, yo creo que el antecedente no tendría que ser tan claro de decir si tiene una enfermedad mental. Es que en el momento en que se está dando ese brote psicótico o esa circunstancia en específico, ella no está en su estado cabal y por eso entra el estado de necesidad. ¿Qué pasa con el adicto que
esa privación de la libertad, si se da por deseo de la mamá, porque yo ya no quiero que se drogue, porque sé que si se droga se va a morir, no está en un estado inminente actual. Ojo, sabemos que la droga lo va a matar, ¿sí? Pero en ese momento en que lo quiere internar la mamá, puede ser que esté bien drogado y dé de patadas y no quiera, pero ojo, no se está protegiendo la vida de una manera inminente. Es como el alcohólico, ¿verdad? Que dices tú, pues yo sé que si sigue bebiendo se va a morir, es una enfermedad crónica degenerativa, va a terminar en el panteón. Pero es distinto el brote psicótico que esa causa que incluso el mismo sujeto se la genera. Y por eso ahí sí necesita que, muchachos, otra causa de justificación, el consentimiento de la víctima. Porque todas las clínicas de rehabilitación, anexos, piden el consentimiento de la víctima cuando esté sobria, cuando esté, si quieren ya en malilla o en un trastorno posterior a la droga. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, si ese sujeto pasivo firma el consentimiento y en un arranque de malilla se quiere salir, sí pueden privarlo de la libertad, sí, porque la persona con capacidad plena, esta es la diferencia del ejemplo del brote psicótico, con capacidad plena otorga su consentimiento libre para ser retenido. Ese es el asunto, ¿sí? Que tiene al momento de que da su consentimiento, que es otra causa de justificación, tiene que ser con plena capacidad. Y este chico que nos lo queremos llevar porque lo queremos mucho, porque sé que está destruyendo su vida, no, eso sí da una privación ilegal de la libertad. En cambio, el de proteger de manera inminente y actual tu vida, eso sí es un estado de necesidad. ¿Sí? Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna otra pregunta, algún otro comentario, pues con eso yo estoy dando esta clase, esta charla, que más o menos esto es una embarradita, jóvenes, de lo que vemos en cada una de las clases del módulo de delitos en particular. Se va desmenuzando cada elemento, se va aportando o sugiriendo cuál es el dato de prueba, la prueba en sí, el órgano de prueba necesario para la acreditación de cada elemento, cuáles son las atenuantes, cuáles son las agravantes de cada delito y si existen las causas de justificación en una de ellas, incluso las excluyentes absolutorias. Entonces, esta es una muestra de lo que veremos el próximo lunes. Manuel, te regreso los micrófonos para que nos compartas por ahí cuáles son los delitos que vamos a analizar la próxima semana. Gracias, pues gracias a todas y a todas las personas que han estado y quienes han estado compartiendo en este momento a través de Facebook Live. Bueno, pues a partir de la próxima semana iniciaremos con este curso, análisis de delitos en particular, donde vamos a analizar como a grosso modo, como ahorita lo vimos, ¿no? Pero lo haremos a mayor profundidad, los delitos de fraude procesal, falsedad en declaraciones, y aquí lo pusimos así, ante autoridad no judicial y judicial, y para que se entienda, aunque el delito es falsedad en declaraciones, enriquecimiento ilícito, desobediencia y resistencia de particulares. Para quienes están dentro de la plataforma Zoom, hemos puesto aquí pues las fechas, que será 16, los lunes, todos los lunes, a partir del 16 de marzo, 23 de marzo, 30 de marzo, 6 de abril, de 7 a 9 de la noche. Hemos puesto justamente los datos de contacto, el WhatsApp del Liceo Académico, el 55 41 84 56 92, nada más le dan clic y nos piden informes. El curso tiene un precio de 500 pesos y obviamente que les incluye sesiones en vivo en Zoom con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, videograbaciones permanentes a correo de Gmail y constancia de participación digital. Y pues yo los invito a que entren realmente, a que participen de este curso. Ya estará en nuestras redes sociales, ya después de esta plática se sube a redes sociales,
para que participen con la jueza. La verdad es que muchas veces veo con pena que hay una serie de grupos de WhatsApp infinitos y no critico a nadie, ¿verdad? Pero se piden formatos, machotes, se piden jurisprudencia, se piden justamente muchas de ese tipo de cosas y pues la mayor valía de un abogado no está en ello porque puede haber muchos hierros o equivocaciones, sino en estudiar con los profesionales y como en este caso con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Gracias a todas las personas también que nos han estado siguiendo a través de la transmisión, que han estado compartiendo el en vivo de Facebook Live y pues los invitamos a inscribirse, a participar de este curso, así como de todos los demás cursos que tenemos por Liceo Académico. Les recuerdo, esta videograbación se va al canal de YouTube eh, para que se suscriban, ahí la van a poder ver y lo mismo que en un rato más le estaremos compartiendo ya en la página de Liceo Académico. Pues mi querida Rosy, muchísimas gracias, un fuerte saludo hasta Chihuahua y Muchas gracias. saludos a Proderecho. Gracias, gracias. Bueno, muy amables todos por haber compartido esta tarde. Los espero el próximo lunes. Me llevaría otra hora al mencionarlos a todos. Gracias por sus corazoncitos. Gracias a todos. David, Eduardo, Armando, Itzel, Fernando, los espero el próximo lunes. Sigamos aprendiendo juntos. Gracias. Excelente noche para todos. Que tengan buena noche y muchas gracias. Les recuerdo una vez más que en el chat está justamente aquí para todos. Tenemos justamente ahí está el flyer y quien guste puede dar clic. También ahí está el mensaje donde dice WhatsApp Me 5255-4134-5692, que es otro de nuestros números oficiales. Pues muchas gracias a todas y a todos, que tengan buena noche y que descansen.